a conectar este disco. Fijaos, ahora sí que vamos a usar esta fuente de alimentación recién reparada. Vamos a meterle un poquito de carga. Y así comprobamos que funcione bien. Vamos a meter aquí, otra vez, el puente. Aseguraos de que el puente hace puente donde debe hacerlo. Como lo hagáis en otro sitio, lo mismo cargáis algo, ¿eh? Ya sabéis, es importante. Es verde con el negro. Y si la fuente de alimentación, todos los cables son negros, pues buscáis el enganche y ya sabéis, el siguiente pinal del enganche y el siguiente son los que tenéis que puentear. A ver si atino. Venga, bonito, atina. Aquí le voy a meter un interruptor, ¿veis? Hacemos puentes sobre el verde y sobre el negro. El vídeo la verdad es que tiene bastante aceptación. Vamos a meterle corriente a este disco y a ver qué hace. Venga, vamos a ponerle corriente. Está congelado, ¿eh? Está ultra congelado. A ver, este conector no se puede meter bien. Pues ponemos este otro. Así. Ahí, conectado. Vamos a meterle un poquito de tralla porque lo mismo, con un buen golpetazo, sacamos el disco en funcionamiento. Este disco es el que saqué del NAS. ¿Os acordáis? Del NAS y tiene el clic de la muerte. Venga, vamos a darle corriente ahí. ¡Pum! ¿Lo habéis escuchado, no? Hace cliqui, 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 cliqui. Fijaos. ¿Se oye? No se oye, ¿verdad? Hola, Surprise. Cuando mandó el dispositivo que no quiero hacer pruebas por la web. Sí, Surprise, por la web, eso es. Lo puedes hacer por la web directamente. Pasa al canal de Kik. Gracias, J, por pasárselo a Pistolero. Ahí está. Bueno, hace chasquidos el disco, a pesar de que está congelado. Así que... como la idea es intentar que la cabeza lectora vaya a su sitio, y como este disco duro ya no me importa una mierda, quiero decir que este tipo de pruebas no las hagáis con discos duros que necesitéis la información. La información que está contenida en este disco la tengo duplicada en otro sitio. Este es el disco que tenía montado en el NAS y pues tenía una serie de libros y cosas así que los tengo también copiados en otro sitio. Por lo tanto no me hace falta. Fijaos que hace chasquidos. Esto que estáis escuchando es el clic de la muerte de los discos duros mecánicos. El clic de la muerte de los discos duros mecánicos. Ahí está. Ahora voy a hacer un clic de esto. A ver si hace el chasquido. A ver si lo hace. Quiero sacar aquí. El clic de la muerte. Sí, a veces se escucha mal porque me he quitado el micro. Pero bueno, lo estáis escuchando, ¿no? Cuando hay este clic de la muerte, bueno, sabéis que los discos duros mecánicos son sensibles a los movimientos. Entonces, esto no lo hagáis con vuestros discos duros, ¿vale? No lo hagáis con discos duros a los que les tengáis aprecio. Hacedlo solo para práctica, solo con discos duros. ¡Hola, pistolero! Bienvenido a Kik. Hacedlo con discos duros que no os importen. Dice Leo Divin que así suena mi neurona saltando por mi cabeza. La mía también. Ahí está. Dice Jaime Siano, estaba en modo radio. Sí, estoy probando el antishock. Eso es. Mira, estaba muerto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que vamos lanzados, quitamos la corriente y vamos a abrirlo. Para los que no hayáis visto nunca un disco duro por dentro, este va a ser el momento de ver cómo es un disco duro mecánico por dentro. Vais a ver los platillos y vais a ver las cositas que tiene un disco. Ahí está, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, vamos a quitar la tornillería con los destornilladores de precisión que tengo por aquí. Fijaos, destornilladores de precisión, estas cositas de Parkside que me compré ahí en el Líder hace un montón de tiempo. Hay que buscar el tipo de punta Tor para esto. Esta no es, a ver si la tengo. Para esa puntita, son tan chiquitinos
que lo mismo no lo tengo. Es un Tor, Tor 5, Tor 4, Tor 5. Fijaos, es una punta Tor, la número 5. Así que nada, vamos a abrirlo. Esto, por supuesto, una vez que se abren los discos, ya no se pueden volver a cerrar, ya no van a funcionar, ya no son fiables. Lo que pasa es que sí que es posible que, con un poco de suerte, consigamos acceder a los datos. Si conseguimos acceder a los datos, pues mira, eso que nos hemos ganado, los copiamos y desechamos el disco, realizando copia de seguridad de esta cosita. Ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Me ha estropeado él ahora. Uy, qué gago. Ahí está. ¿Será de plato único? Sí, J, es de plato único. De 2 platos en portátiles he visto muy pocos, ¿eh? Son discos un poquito más gordos, fijaos, con este grosor, aquí solo nos cabe un plato. Dudo mucho que lleve 2 platos. Lo vamos a ver ahora, pero es prácticamente imposible que lleve 2 platos. Al llevar un solo plato, es posible que sea más fácil recolocar la cabeza. Si recolocamos la cabeza, se pone en su sitio y después vuelve la operatividad de esa cabeza, lo mismo tenemos suerte. Ya te digo que esto es para hacerlo, ya te digo, con discos que no os importen cuando estáis de prácticas, por ver cómo funciona la tecnología, por ver cómo funciona un disco por dentro, sobre todo por descubrir, ¿no? Por aquello de la semillita del árbol de la curiosidad. Pero no como método para extraer la información. Vamos a ver si hay algún tornillo más. Creo que no hay ningún tornillo más, así que nada, vamos a abrir el Kajibaji. Kajibaji. A ver si puedo abrirlo. Hay que hacer un poquito de palanca. A ver si atinamos, haciendo un poquito de palanca. A ver, palanca por el conector no es muy conveniente. Ahí. Ahí está. Vamos a intentar abrirlo. Ahí, me falta algún tornillo. Debe faltarme algún tornillo en algún sitio. No sé si aquí habrá tornillo. Vamos a ver si hay aquí tornillo. A veces hay algún tornillito extra. La pegata. A ver si puedo. Es un disco de 500. Fijaos, os queda algún portátil de estos que sustituimos. Y ahí hay tornillo. No, esto es una válvula. ¿Esto es un tornillo? No, no es tornillo. Vamos a levantar la pegatina. No hay más tornillos. No hay más tornillos, así que vamos a intentar abrirlo. A ver. Pues sí, ahí hay un tornillo. Esto de aquí es un tornillo. Aparentemente, vamos a ver. Joder, mira que he abierto discos, tío. Cada vez que abres un disco es diferente que el anterior. A ver, ¿dónde está el cúter? ¿Dónde está el cúter? Plato único. David, si puedes el viernes, me paso a verte. Juan de Pablo, el viernes en principio vengo. En principio vengo. Ya te digo que salvo fuerza mayor, como siempre, dame un toque antes por si las moscas. No sea que no esté. Por lo que sea, ¿eh? A veces no tengo coche o vengo tarde. Vale, faltaba un tornillito. Ahí está. Faltaba el tornillito, este que está aquí, así que venga. Igual, con la misma punta, lo extraemos. Ahí está. Y ahora sí, hay que levantar la carcasita. Venga. Levantamos la carcasa. Fijaos. ¿Qué elementos componen un disco duro? Aquí lo tenemos. Tenemos un plato, en este caso es plato único. Los discos duros de sobremesa mecánicos suelen llevar 2, 4 platos, los que sean. Y esta es la cabeza lectora. La cabeza lectora lee por ambos lados del disco. Vamos a conectarlo a corriente y vamos a ver qué efecto o qué es lo que hace que suene ese chasquido. El chasquido, el clic de la muerte. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a intentar separar los cables para que no me molesten. Y vamos a meterle corriente al Kajibaye. Corrientecita. Venga, no toquéis la superficie del disco porque morirá. De hecho, la mera apertura del disco, tal cual lo hemos hecho aquí, hace que se muera. Bueno, vais a ver el disco girando y vais a ver el chasquido que hace la cabeza cuando el disco gira. Vale, tenemos ahí, le damos corriente y del tirón. ¿Veis? El disco gira a 4200 revoluciones y ahí tenemos la cabeza lectora. No está golpeando con nada, debería posicionar correctamente, tío. Fíjate. No encuentra dónde debe leer. Un pequeño chasquido, pero no es el chasquido gordo. No encuentra.
Ahora mismo la cabeza no está encontrando dónde tiene que posicionar para localizar datos o para localizar lo que tenga que localizar, ¿veis? Eso es lo que hace. El quiz de la muerte. ¿Qué te parece? Bueno, pues esto es cómo funciona por dentro un disco duro. Ya os digo que si los datos os importan, no hagáis esto porque vais a perder la info. Fuera. Le quitamos la corriente, esperamos a que el plato pare. ¿Ves? El plato ya ha parado. La cabeza se vuelve a colocar en su sitio. Es una posición, digamos, de protección. Antiguamente, los discos duros MFM, todos estos discos duros antiguos, la cabeza no se posicionaba automáticamente en la situación de parqueo, la situación de parking. Había que colocarla con un comando que teníamos en el DOS que se llamaba park. Cuando ibas a apagar el ordenador, si querías que los datos duraran tiempo en el disco duro y que la cabeza durara también tiempo, es decir, si querías mantener un largo tiempo de vida y de uso de tu disco duro, tienes que pasar el comando park y una vez que se aparcaba la cabeza en su sitio, entonces ya podías desconectar el equipo. ¿Os acordáis de todo aquello? Sí, los imanes son muy buenos, sí señor. De hecho, mira, te voy a enseñar los imanes de neodimio de un disco de 3,5. Estos son más chiquititos, son de 2,5. Mira, estos son los imanes de neodimio. Fijaos, el tocho de imán de neodimio de un disco duro de 3,5. Fijaos que es exactamente esto, ¿veis? Es la misma forma, pero de un disco de mucho mayor tamaño, ¿veis? Ahí está. Es lo que hace a través de esa bobinilla que está aquí abajo. Aquí hay una bobina, ahí hay una bobina chiquitita, que a través del imán que está aquí, cambiando los voltajes, hace que la cabeza pueda hacer el giro este. Fijaos que aquí solo lleva un motor que implica giro del plato, pero la cabeza, para posicionarse en su sitio, hay que magnetizar aquí abajo esa bobinilla que está ahí. Pues eso es lo que hace que se mueva, ¿no? El imán que está aquí colocado. Bueno, esto es hardware, tío. La verdad es que mola, ¿eh? Ahí está. Imanes de neodimio. Igual es la tapa de arriba donde toca. Puede ser que toque la tapa de arriba. Vete a saber, la verdad es que no lo sé. Ahora, si queremos intentar colocar esto, pues hay que hacerlo evitando que la cabeza toque la superficie del disco. Donde toque la cabeza, bueno, aparte de que la cabeza va a morir, no sé cuántas cabezas lleva esto, 2 cabezas. Lleva 2 cabezas. No entiendo qué es lo que le habrá pasado a este disco. Estaba funcionando bien y de repente murió. Todo esto hay que extraerlo con cuidado. Si queremos acceder a esta información, podríamos buscar un disco duro exactamente igual que este, sacar el plato, colocar el plato. ¿Veis? El plato no es demasiado difícil sacarlo. Hay que quitar ese tornillo, sacas el plato, lo colocas en un disco mecánico idéntico y en principio deberías ser capaz de acceder a la información de todo esto. Pero claro, es difícil. A ver, es que me la voy a cargar la cabeza. Tiene que ir hasta el final. Vamos a dejarla ahí. A ver qué hace ahora, a ver si no me he cargado nada. Un segundito, le vamos a meter corriente. Hemos puesto la cabeza hacia el centro del disco y vamos a ver qué es lo que ocurre. Se ha parado. Nada. ¿Veis que la cabeza está tocando la superficie? Ha hecho que el disco se pare, por lo que ese disco duro ha muerto. Es que por mucho que quiera, me lo he cepillado. Se ha quedado encajado ahí. Bueno, estas son las cosas que pasan con los discos cuando los abres, que cuando los manipulas un poco, pues revientas el disco. Así que, pero bueno, ya sabéis que a mí la información contenida en este disco no me importaba lo más mínimo y por eso hemos hecho esta práctica, que lo sepáis. Esto no lo hagáis en casa porque lo vais a reventar. Ay. Tararara, tarararara, tararara, tarararam. A ver, vamos a meterle corriente. Ni arranca el motor. No arranca el motor. Ahora. Fíjate. Murió. No ha arañado, ¿eh?
Vale, pues esto es un disco duro mecánico estropeado, que lo sepáis. Ahí está. Ya tienes disco metalizado para colgarlo en el techo y enfocarle láser y hacer tu propia discoteca casera, ¿sí, verdad? Eso no vale, ya solo vale para imán de nevera. Sí, 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 total. Nandor, total. Bueno, era un poco la idea, ¿no? La idea era un poco entender cómo funcionan los discos duros mecánicos. Bueno, pues aquí lo tenéis. Un disco duro con el clip de la muerte. Lo hemos desmontado y ya no sirve para nada, lógicamente. Pero bueno, era esperable, ¿no? Este es el resultado esperable cuando haces el gañán con los discos duros. Tenía varios. Hacía tiempo que no desmontaba un disco. Hacía mucho tiempo que no lo enseñaba en vivo y en directo. Y bueno, fijaos la tecnología que hay detrás de toda esta historia. Estamos hablando de que la información se almacena magnética aquí, en este material. Esto es un material que permite cambiar el orden de los... Joder, ¿cómo llamarlo, tío? El orden de los elementos magnéticos que van en cada uno de los agujeritos o en cada una de las posiciones dentro del plato, de tal modo que si están orientados en un sentido o están orientados en otro, nos van a permitir marcar un 0 o un 1. ¿Quién se va a encargar de eso? Este cachivache que está aquí. Este cachivache que está aquí cambia la polaridad de esos elementos para transformarlo en un 0 y en un 1. ¿A qué velocidad hace esto? Pues fijaos, en este tipo de discos de 2,5 el plato gira a 4.200 revoluciones por minuto. Tengo por ahí discos duros también de 2,5 de 10.000 revoluciones, imaginaos. Es la velocidad a la que gira esto. La cabeza lectora se mueve a lo largo de la superficie circular de esto. Pero es que además tened en cuenta que este disco duro, a medida que se va calentando, puede variar su tamaño ligeramente, muy ligeramente. Por lo tanto, esta cabeza tiene que calibrarse a medida que se va utilizando el disco duro en el momento para poder encontrar los datos independientemente de si este material se ha expandido o se ha comprimido. Además, la velocidad lineal de las pistas que están por fuera es diferente a la velocidad lineal de las pistas que están por dentro. Por lo tanto, el acceso a la información en esta parte de aquí es diferente al acceso a la información en esta parte de por aquí, por la velocidad lineal. La velocidad angular es la misma, todo el tiempo gira a 4.200 revoluciones por minuto, pero la velocidad lineal depende del radio. Esto lo hemos visto en, no sé si en el bachillerato, creo que se vio esto. No es lo mismo la velocidad lineal de los datos que giran por este lado de aquí que la velocidad lineal de los datos que giran por aquí. Fijaos, ¿eh? Y mientras tanto, esto lee a toda velocidad los ceros y los unos. Aquí solo hay ceros y unos. Todo esto pasa a este lado, a esta controladora que está aquí. Y esta controladora que está aquí interpreta esos ceros y unos para enviar la información a través de las conexiones SATA, a través de este elemento. Por aquí va la corriente, a través de este elemento, hacia el equipo informático, que es el que se va a encargar de interpretar los datos que están enviándose a través de estas conexiones. Fijaos el conector, a ver si averiguáis por qué el conector tiene pistas que son más largas y pistas que son más cortas. ¿Veis que tenemos pistas largas y pistas cortas? ¿Por qué nos molestaríamos o se molestarían los ingenieros en colocar pistas largas y pistas cortas? Esto sirve tanto para los discos SSD como para los discos mecánicos. Fijaos, ¿veis? Venga, a ver quién sabe darme la respuesta de por qué. Espérate, vamos a colocar esto bien para que se vea bien. Jota, ¿estás preparado para clic? Espérate, que leo las efemérides y preparamos un clic con la pregunta. A ver si luego en los comentarios la gente sabe responderme. Asombró al mundo el 3 de diciembre de 1924. Nace en Filadelfia, USA, John Vermeer Backus, muerto en 2007. Científico computacional, Turing, 1977. Creador del lenguaje Fortran y co-creador con Peter Nau de la notación BNF. Wow. 1910, Georges Claude. 1870-1960. Ingeniero francés instala una demostración en el Salón del Automóvil de París de la lámpara de neón que había inventado. ¡Guau, chaval! ¡Qué pedazo de efemérides! Me encantan. ¡Ole! Venga, ¿estamos preparados para hacer un clip? A ver qué tal nos sale ese clip. Es que yo no puedo hacer clips de más de 27 segundos, no sé por qué. Venga. ¿Alguien sabe decirme por qué los conectores SATA tienen pistas largas y pistas cortas? Fijaos, independientemente del número de pistas o para qué sirva para cada pista.
la parte de datos y la parte de corriente, como veis, tiene pistas cortas y pistas largas. ¿Alguien sabe por qué se complicaría el ingeniero a la hora de diseñar el conector con estas diferencias en las pistas? Venga, déjamelo en los comentarios, que te leo y te lo cuento en otro vídeo posterior o en un comentario en este mismo vídeo. Venga. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece lo del conector SATA? Dice por aquí Leo Divin, la pista más larga es la que se conecta primero, en la cual es la toma de tierra y se encarga de proteger el dispositivo de descargas electrostáticas. Luego se conectan las pistas de datos y finalmente las pistas de energía. Esta disposición en etapas protege el disco de posibles daños. Bueno, van por ahí los tiros, pero fíjate que las largas son todas del mismo tamaño y las cortas son todas del mismo tamaño. Por lo tanto, efectivamente, primero se conecta energía y después se conectan datos. De esa manera, todos los conectores, tanto en conexiones de tipo SAS como de tipo SATA, las podemos hacer conectables en caliente. No solo están en estos discos, también están en los discos de 3,5, fijaos, que las pistas largas y las pistas cortas son exactamente las mismas. ¿Veis? ¿Veis? Primero conecta energía y luego conecta datos. De esta manera nos aseguramos de que el disco duro está operativo cuando ya se empiezan a leer los datos. Maravilla, ¿eh? ¡Oh! ¡Fantástico! Esto no hay mucha gente que lo sepa. Al final, pues tiene que servir de algo estos vídeos, ¿no? Para que la gente y yo mismo aprendamos cómo funcionan las cositas. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Fácil, fácil, sencillo, sencillo. Fijaos, ¿eh? Un solo plato. ¿Queréis que desmontemos el plato y extraemos la cabeza y extraemos el imán? ¿Os hace? Dice Pablo, buen día David, saludos de Argentina, como siempre, siguiéndote como cada mañana desde el rincón del mundo. Pues besitos, que yo sé que allí no es de mañana, allí estáis de madrugada. Qué bueno, tío. Se queja de abuso de clips. ¿Pero ha sacado el clip o no? ¿Se ha quejado? Autopsia completa. Pues venga, vamos a sacar también los platos. Va, del tirón. Volvemos otra vez al destornillador con la punta Tor número 5. Punta Tor número 5, que es exactamente el mismo conector. O sea, el mismo tornillo. Creo que es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Venga, vamos a sacar el plato, que es donde está la información. Vamos a sacar la información. A ver si atino, que esto hay que frenarlo para poder abrirlo. Ahí está. Lo frenas, levantas el tornillito y ahora sí extraemos el plato. Esto, por supuesto, hay que hacerlo en entornos limpios, hay que hacerlo con guantes, hay que hacerlo con presión positiva hacia afuera y con tal cuidado de no reventar el plato. Ya sabéis, eso si pretendéis recuperar los datos. Si no queréis recuperar los datos, os da igual. Bueno, la tapita va ahí y aquí está, fijaos. La información de la cara A y la información en la cara B. Fijaos, el grosor que tiene esta cosita con el componente magnético que haya aquí, que es el que permite colocar los datos en ceros y unos. Esta tapita es la que sujeta el disco, la colocamos por aquí y aquí está el motor. El motor normalmente viene encajado ahí de tal modo que no se puede extraer. Estos motores, la verdad es que, fijaos que el proceso de fabricación de este elemento, ya no solo por los materiales, sino por la precisión, como deben estar montados, es enorme. Fíjate, estamos hablando de que esto es un plato, hay discos con más o menos platos y más o menos cabezas, las cabezas graban y leen la información en ambas caras del plato y la controladora se encarga de ordenarlo todo, pero fíjate qué maravilla, ¿eh? A mí me parece absolutamente fantástico. Claro, cuando ves el disco de IBM, el primer disco de IBM, el 340, ¿verdad que se llamaba? Que pesaba 1000 kilos, que pesaba 1 tonelada y necesitaba una grúa para poder ser desplazado para los 40 megas que tenía de capacidad total, creo que eran 40 megas o 20 megas o algo así, llevaba platos gigantescos. Fijaos el tamaño de este plato, que lo agarro solo con 2 deditos. Los platos de aquel disco IBM eran absolutas bestias, del material ferromagnético, el que fuera. ¿Qué te parece, No tiene que ver, pero quiero hacer limpieza al PC y he visto que existe lámina de grafeno para sustituir la pasta térmica. ¿La has probado? No, no lo he probado todavía, ¿Qué va? Itzasonzi, no lo he probado. Dice Ruperto, siempre se aprende algo nuevo en el canal, bien explicado y viéndolo en directo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es un poco la idea. Así de esa manera yo recuerdo y también me ayuda a aprender. ¿Veis? El platito. Vamos a quitar la cabeza.
Vamos a quitar la cabeza, pero primero hay que sacar el imán. El imán va puesto, va sobrepuesto. No hace falta quitar ningún tornillo para extraer el imán. Normalmente, vamos. Está ahí sobrepuesto. De esta manera. A ver si consigo levantarlo. Es que el imán se pega tan fuerte que lo único que hace falta es colocarlo, fijaos. El imán que os he explicado. Eso es neodimio, fijaos el grosor que tiene esto, muy chiquitillo. Esto simplemente se coloca aquí y ya está, y sujeta todo el conjunto. Y aquí tenemos la cabeza. Esto que veis aquí es la bobina que os decía. Esta bobina, bueno, aquí hay otro imán. Esto está entre dos imanes. Y al cambiar el voltaje que va por aquí, a través de este cablecillo, permite que esto se imante más o menos y vaya en un sentido o vaya en otro, fijaos, ¿eh? Esta es la cabeza. Esto es una maravilla, tío, de tecnología. Me parece una brutalidad. Una brutalidad. Vamos a intentar sacar la cabeza. A ver si hay algún tornillino. No, esto va a salir directamente. Tenemos aquí un tornillo, aquí otro tornillo que sujetan el imán de la parte de abajo. Y tenemos aquí parte de la controladora que va hacia el otro lado. Venga, vamos a extraerlo. Explosión nucelar. Con punta Tor número 5. Ahí está, todos los tornillos internos son iguales, con lo cual, bueno, los externos también. Así que venga. Y esto, como veis, está todo sobre un soporte metálico que es el que sostiene pues toda la estructura, a modo de esqueleto. Y vamos a levantar también la zona de parking, la zona de parqueo de la cabeza. Ahí está. Zona de parqueo. Hay ocasiones en las que la gente lo que hace para recuperar los datos es cambiar la cabeza lectora. Si la cabeza es la que está mal, aunque lo habitual es cambiar el plato. Es mucho más fácil cambiar el plato que cambiar la cabeza lectora. La cabeza lectora es un rollo espectacular. Además, es tan fina, pero a ver si consigo desmontarla y podemos ver qué tan fina es para que veáis cómo es una cabeza lectora de un disco. Venga, fuera, tornillito del torque. A ver, fuera otro tornillito. Ahí está. Hizo historia un 4 de septiembre de 1956. No me lo puedo creer. Ah, vale, que has puesto 4 de septiembre, que has sacado la efeméride del 350. Vale. Fijaos, lo que estábamos comentando hace un segundo, que J está muy fino ahí. Hizo historia un 4 de septiembre de 1956. IBM anuncia la unidad de almacenamiento de disco magnético IBM 350 Model 1. Primer disco duro comercial de la historia con una capacidad de 5 millones de caracteres. Bueno, he dicho yo 40 megas, se me ha ido la olla, pero bastante. Fíjate. ¿La controladora también se puede jorobar? Sí, la controladora es bastante difícil que se estropee. No suele ser habitual que la controladora se estropee. Déjame que voy a poner unas pincitas para extraer esa cosita. Este tornillo ahí y este tornillo aquí. Los tornillos guardarlos porque son tornillos de precisión. Nos pueden servir para cualquier proyectito que tengáis de electrónica o con alguna placa o alguna cosilla. Al final vienen muy bien estos tornillos. De hecho, viene muy bien todo. Ahí estamos a extraer la cabeza. Ay, espérate que está ahí el eje. Hala. Acaba de caer un tope, que no sé dónde va este topecito. ¿Veis? Lo apartamos ahí, que no sé dónde va. A ver si puedo levantar la cabeza. Vale, vamos a quitar más tornillos. Tirotito tarirón, tirotito tarito tirorán. Taratatarán, de tarantantarán. Diseccionando un disco duro. Si no lo habéis hecho nunca, hay que hacerlo una vez en la vida. ¿Por qué hay que hacerlo una vez en la vida? Pues porque es bonito, tío, porque vale la pena informarse y enterarse de cómo funcionan estas cositas. A ver. Aquí. Mira, aquí hay un tope que sujeta aquí en el final. Ahí está. Esto de aquí, ¿veis? Esto de aquí es un soporte que hace que la cabeza no se pueda mover, ¿veis? Es como un freno. Y es donde quedaría bloqueada la cabeza cuando está en situación de aparcamiento. Ahora vamos a ver si la puedo extraer. Venga, y así os la enseño. No puedo sacarla, tío. Hay algún elemento que se me está olvidando a la hora de sacar la cabecita. No sé qué elemento me falta. Vale, esto se levanta, esto va pegado. Bueno, va pegado, va conectado ahí, ¿veis? Fijaos. Es un conector que va aquí y que en el giro conecta con la placa que está por este lado. La placa la podíamos haber levantado, pero bueno, no me ha hecho falta. Levantamos esta cosita de aquí, que es la controladora. Y ahora a ver si puedo extraer la cabeza lectora, por lo menos para enseñarosla. A ver que romper. Me falta algo por quitar. Y no sé qué es. No sé qué es lo que me falta por levantar. A ver, ¿esto está suelto o no está suelto?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar también la controladora. Ah, mira, ya ha salido. Fijaos, aquí está el imán y esta es la famosa cabeza. Fijaos, yo creo que con la cámara no se va a apreciar bien. Fíjate bien, ¿veis? La cabeza, bueno, son 2 cabezas o 4 cabezas. El plato va por en medio y lee por arriba y por abajo. Fijaos que esto que está aquí es un pequeño cobre con la punta, que es lo que imanta el plato. Pero fijaos que el plato nunca va a tocar, o sea, las cabezas lectoras viajan por encima del plato, pero nunca tocan el plato. Si tocan el plato, lo pueden arañar y entonces se perdería esa parte que hayan arañado. Fijaos, ¿eh? Y esto, girando a toda pastilla, el plato va por aquí en medio, bueno, esto no vale para nada, que lo sepáis. El plato va por aquí en medio y la cabeza, mientras el plato gira, va moviéndose, ¿veis? Ahí, buscando los bits, ¿no? Los ceros y los unos, para luego montarlos, enviarlos por aquí, los ceros y los unos en digital, hacia la controladora del disco y luego de ahí al equipo informático. Pero fijaos que esto es la cabeza. Cuanto más platos tiene el disco, más complejidad hay aquí. Esta aquí tiene 2 cabezas, pero puede haber 4 cabezas, 6 cabezas, las que sean, ¿no? En función del tamaño del disco. Y aquí la bobinita. Fíjate qué maravilla. Qué maravilla. Y todo esto sobre este eje y con una precisión, iba a decir milimétrica, pero no es milimétrica, es millonésima la precisión. Dice Jaime, si no tengo yo varios discos duros viejos y disata, algún día iré en camión que necesitaré para llevarte cosas. Ahí está. Dice J, 785 kilos pesaba el disco, unas 2 toneladas el armario donde iba instalado, en el que había 2 unidades de disco de 350 por armario. Qué burrada, qué brutalidad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el pelado, De Macarrilla, dice Cigoto. Ahí está. ¿Da penilla? Pues sí, Juan de Pablo, pero bueno, viene bien para practicar y para ver un poco el hardware. Como veis, un disco duro pues no tiene mucho misterio. Vamos a quitar más cositas por aquí. Estos tornillos de la controladora se quitan con punta Phillips. Vamos a por la punta Phillips. Son tornillos de precisión, ya sabéis, guardároslo porque os pueden venir bien para vuestros desarrollos y vuestras cositas. Vamos a levantar también la controladora. Venga. Vamos a levantar la controladora. Tenemos ya por aquí los imanes de neodimio, tenemos la cabeza, tenemos la tornillería, tenemos los topes, los imanes, fijaos. Son imanes muy bestias. No los tiréis los imanes, que vienen muy bien para hacer cositas locas por ahí. Y ahora vamos a levantar la controladora. Que la controladora en este caso funciona bien, por lo tanto me la voy a guardar, no sea que me llegue un disco duro un día como este, de 500 gigas en Sigue de 2,5, se le haya muerto la controladora y la haya perdido, porque estas controladoras al final pueden servir para cuando cascan las controladoras de los discos. Oye, y viene muy bien. Ahí está. Fijaos qué tontería, Tener que andar buscando un disco mecánico porque ha cascado la controladora y con esto solucionaremos la papeleta. Este tipo de reparaciones, si las conseguís hacer, se cobran muy bien. ¿Por qué? Porque llevan tiempo y porque disponer de la pieza no es fácil. Las empresas que se dedican a este tipo de historias tienen armarios, tienen bibliotecas completas con controladoras que van extrayendo. Hacen compra de discos duros, fijaos, esta controladora está bien, esta funciona. Fijaos, Tiene ahí los 3 conectorcitos que se encargan del control del giro del motor. Este motor recibe la corriente a través de esto. Esto es una lámina que me sirve para aislar, ¿veis? Y esta controladora es la que transforma los ceros y los unos que están almacenados en este plato y los envía a través del conector SATA hacia el destino, que es el equipo informático. Y esto es la carcasa, que es lo que menos, sirve. El motor está aquí, son 4.200 revoluciones por minuto. Este tipo de motores, si estáis con robótica o cosas por el estilo, os pueden servir como mecanismo para hacer cositas. Lo que pasa es que no sé cómo se extraen de aquí. La verdad es que no consigo extraer nunca un motor de aquí. Por ahí se le mete la corriente, ahí, para el giro y ya está. Bueno, pues esto es un disco duro, como veis. Voy a anotar aquí que son 500 gigas. Sigue 500 gigas. Gate 500 gigas. Y guardaremos esta controladorcita, por si acaso algún día nos hace falta para algo. Todo esto es material, iba a decir desechable, pero bueno, en realidad no es desechable. En realidad
debería ir al reciclado, porque al final es material que se está utilizando, o que se ha utilizado, y que podría ser interesante para, pues para otras cositas. Y el motor, ya te digo que no sé cómo extraerlo de aquí, porque lo he metido a presión, y la verdad es que no he conseguido nunca extraer ningún motorcillo. No sé cómo van. Pero es una pena, porque fíjate, hacerte un ventiladorcito, esto le mete 5 voltios, o 3,3 voltios, y tienes un ventilador. Esto, que no lo he comentado antes, esto estaba tal que aquí. ¿Dónde está? Tal que aquí. Y no he comentado. Esto es una esponjilla que se encarga de absorber la humedad que pueda haber dentro del disco. Aunque el disco duro en teoría está cerrado hermético, pero se puede generar algún tipo de vapor, de agua, que condense. Bueno, pues esto es una especie de gel de sílica que se encarga de... Por lo menos creo que era para eso, ¿eh? Ahora decídmelo vosotros. Yo creo que era para eso. ¿Suelen estar integrados? Sí, eso parece que está integrado. Una pena porque, joder, podría venir bien extraer esto. Ahí lleva un pin en el centro. Bueno, el pin en el centro es para el tornillo. Esto va tal que así. ¿Ves? Y sujeta ahí en el centro clavado. Tiene que estar perfectamente en el centro. Estos motores tienen que estar perfectamente bien equilibrados. Cualquier movimiento en este eje haría que la información no fuera almacenada de forma fiable. Se rompería rápido. O sea, tiene que girar perfectamente equilibrado. Es decir, el plato cuando cae aquí el plato, tiene que girar en perfecto equilibrio. No admite ninguna vibración en este sentido. Es decir, esto gira, pero ya te digo que tiene que ser perfecto. Si no, rompería los elementos, sobre todo a la velocidad a la que gira esta historia. Ahí lo tenemos, fijaos, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, yes! Bueno, pues esto, anatomía de Gray. Anatomía de un disco duro.